Muy buenas hermanos y hermanas del caos y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Y hoy hermanos y hermanas del caos estamos en uno de los vídeos más pedidos y solicitados de mi canal. Este vídeo es ni más ni menos que demonología y magia del caos juntas. Llamo esto demonología porque considero que llamarle satanismo es como meternos en que por cojones es demonología basada en la línea abrahámica, es decir, en la línea de trabajo con Lilith, Lucifer, Baal, Belcegor y demás, y yo considero que la demonología es más extensa. Se puede trabajar con demonios de distintas culturas, azteca, maya, sumeria, árabe y demás. De hecho, podrías trabajar con un Rakshasa, que es de la cultura árabe, y está genial. Entonces, considero que el concepto de demonología es mucho más amplio que el satanismo. Así que no voy a usar el término satanismo, voy a usar demonología, pero al final llamadlo como queráis, el caso es trabajo con demonios mezclado con magia del caos. Y para eso tengo que primero que nada decir que este vídeo es, número 1, gracias a mi querida pareja Sofía Pendragon. Sofía Pendragon es mi pareja, ya muchos la conocen del grupo de WhatsApp de los hermanos y hermanas del caos, al cual si queréis acceder solo tenéis que pedírmelo aquí abajo. De hecho ella da clases tanto por ese grupo, a veces ayuda y apoya a los demás, como aparte da clases a veces por su propio grupo de WhatsApp personal, esto totalmente gratuito, así que si queréis poneros en contacto con ella yo os ayudo, solo tenéis que contactarme por ahí abajo y me lo pedís y yo os ayudo a poneros en contacto con ella, que ella es muy buena maga y llevamos muchísimo tiempo trabajando juntos y os puedo decir que es probablemente la mejor maga del caos que he conocido en todo este tiempo, ¿vale? Sofía y yo llevamos conociéndonos probablemente ya más de un año, no me voy a poner ahora mismo a contar, pero lleva muchísimo tiempo ayudándome en el canal, ayudando a mis suscriptores, ha trabajado muchísimo junto conmigo, me ha apoyado un montón. Y actualmente es mi pareja, llevamos ya 8 meses y desde que estamos juntos realmente hemos trabajado, nos hemos apoyado entre nosotros muchísimo y quiero aprovechar para decir una cosa y dejar en claro algo. Lo segundo que tenía que decir era que este vídeo es de la serie de vertientes de la magia del caos o tipos de magia del caos. Y esto va un poquito a colación con lo antes dicho de mi novia, porque quiero decir que de hecho ella trabaja una vertiente de la magia del caos totalmente distinta a la mía. Yo me centro en magia del caos clásica, que sí, ella también trabaja magia del caos clásica, pero ella por ejemplo trabaja la línea egregórica, mientras que yo trabajo mi línea personal, que ya sabéis que es la necromancia del caos, que es necromancia y magia del cementerio fusionada con magia del caos, generando una nueva línea de magia completamente distinta. Y también me baso mucho en la creación de herramientas mágicas, artefactos y sobre todo tecnología mágica que me permite hacer las cosas de forma mucho más productiva. Y si bien ella también trabaja con matrices y con ciertos métodos, ella trabaja mucho más desde el plano espiritual, mucho menos el físico, porque además sus padres no aceptan esto, así que no tiene esta libertad de trabajo como la que tengo yo. Y además, pues lo dicho, ella trabaja la rama egregórica. Por lo que ahí podemos ver que incluso entre nosotros que somos pareja y que estamos muy conectados y que trabajamos juntos y que nos ayudamos el uno al otro, aprendemos el uno del otro, cada uno tiene su vertiente dentro de esta misma magia y eso está genial y de hecho nos ayuda un montón porque ella descubre cosas que yo no descubriría probablemente debido a mi vertiente y me permite aprenderlas a mí y viceversa, y nos retroalimentamos entre nosotros y eso es muy saludable. Y por eso me parece muy interesante este vídeo, porque vais a ver el formato de trabajo de mi pareja, ya que ella ha decidido permitirme hacer este vídeo y enseñarme su método de trabajo desde una forma mucho más profunda. Yo sabía que ella trabajaba la magia egregórica, pero yo no sabía que ella lo hacía a nivel tan profundo. Sí que sabía que tenía lo que ella llama egregores demoníacos o egregores vinculados a entidades demoníacas. Yo no sabía realmente cómo lo hacía exactamente, pero no le había preguntado de forma profunda. O sea, tenía unos conceptos, pero no sabía exactamente el proceso porque nunca me había interesado realmente el conectar a mi entidad con una entidad demoníaca, o sea, a mi servidor con una entidad demoníaca. Sin embargo, ahora cuando lo he estado viendo por parte de sus explicaciones, por todo lo que ella me ha ido enseñando, ha sido muy interesante porque me ha abierto los ojos a que esto es una vertiente de magia muy separada de la magia egregórica y te permite trabajar no solo con demonios, te podrías trabajar con loas, podrías trabajar con la Santa Muerte, podrías trabajar con demonios, podrías trabajar con lo que te dé la gana, incluso con arcángeles o lo que te dé la gana, y conectar tus servidores a estas entidades, creando servidores que más bien serían egregores porque están conectados a entidades, por lo que es como si crearas un egregor entre tú y una entidad.
Por ejemplo, entre tú y Satanás, los dos juntos creases un egregor. Prácticamente el resultado es ese. Y diréis, ¿qué? ¿Cómo? Sí, es muy discordante con lo que muchos consideraríamos posible, pero es posible. A veces la magia del caos puede sorprenderme hasta a mí, sí, hasta a mí me sorprendió un poco, pero es muy interesante y vamos a verlo ahora detenidamente. Pero antes de nada, deciros una cosilla rápida. Por aquí arriba tenéis la serie de las vertientes de la magia del caos. Como bien hemos dicho, este vídeo es de esa serie. Podéis ir a verla, así podéis ver los siguientes episodios de esta serie si es que ya se ha subido alguno, así como ver, sobre todo, el primer vídeo de esta serie, el capítulo 0, por así decirlo, que es donde hablamos de qué es la magia del caos. Tened en cuenta que algunos conceptos de la magia del caos no los estaremos hablando aquí, y están en ese vídeo. Es importante que lo veáis porque para aquellos que quieren trabajar la magia del caos, sinceramente tenéis que veros ese vídeo, es el que os va a explicar qué es la magia del caos, sus conceptos y demás. Sobre todo si sois nuevos en el canal y no tenéis ni idea de magia del caos, queréis empezar a trabajar magia del caos, ese vídeo es el que os va a dar los pilares para que luego podáis entender este vídeo y otros. Si queréis trabajar una vertiente específica, está genial, pero primero tenéis que entender esos conceptos para poder entender el resto de vídeos, por lo que si no ves el vídeo 0 no vas a poder entender nada de estos vídeos, porque aquí no voy a explicar conceptos básicos, porque los conceptos básicos se mantienen igual que los de ese vídeo. Simplemente que aquí se implementan ciertos cambios en ciertas partes del trabajo, adecuándolos a esta vertiente, pero no cambia completamente el trabajo, por lo que ese vídeo es importante. Así que id a verlo, esa serie, y sobre todo así también pues veis todo de corrido y podéis echar un vistazo, echar un ojo a qué otros vídeos se han subido, por si os interesa el ver otras vertientes. A lo mejor dice, ostras, pues me veo el vídeo 0 y después, hostia, pues me llama mucho la atención Necromancia del Caos, pues voy a ver esa. Y ves esos dos vídeos y no tienes por qué verte el resto si no quieres, o puedes vértelos todos, lo que tú prefieras, o te los ves todos y eliges cuál te gustaría trabajar, si eres alguien que está queriendo iniciar en la magia del caos y estás queriendo buscar tu vertiente. Dicho lo cual, vamos a empezar así con el vídeo porque es largo, así que no me distraigo más. Vamos con el tema. Y para hablar de esta magia del caos tendremos que tocar 4 puntos. Primer punto, ¿qué es la demonología del caos? O en general, ¿qué es esta forma de magia del caos o esta vertiente? Para ello, pues nada, hablaremos de cómo se trabaja, qué es, en qué consiste y unas bases. Por otra parte, veremos cómo invocar o llamar a las entidades para poder hacer estos pactos con los cuales tendremos la capacidad de crear egregores juntos con ellos o conectar nuestros egregores a ellos. Hablaremos de la creación de estos egregores especiales, ese será el punto 3. Dicho lo cual, punto número 1, ¿qué es la demonología del caos? La demonología del caos consiste en una vertiente de magia del caos egregórica, que ya hablaremos también en otro vídeo de qué es la magia del caos egregórica o en qué consiste esa otra vertiente, pero se basa en trabajo con egregores y creación de egregores. En este caso son egregores muy especiales porque prácticamente son egregores que podríamos considerar, entre comillas, homúnculos o seres artificiales nacidos de la energía de una persona fusionada o combinada con la energía de una entidad, normalmente de poder alto, lógicamente, porque vamos a tratar de que sean entidades fuertes, capaces realmente de generarnos una entidad que merezca la pena crear un egregor junto con esa entidad. Esto lo lleva a entidades como por ejemplo puede ser un egregor que tenga una conexión directa con Lucifer, tomando energía de este demonio y haciéndolo mucho más fuerte de lo que sería un egregor normal. Que tened en cuenta que para tú crear un egregor, en la magia egregórica per se, en la magia egregórica normal, vas a tener que crear un egregor mediante dos formas. O creas una caja como las que yo tengo, en la que a través de ciertas entidades espirituales vas a alimentar a un espíritu, a un servidor, para que llegue al grado de egregor, al grado de prácticamente volverse una deidad egregórica dentro de esa caja, y básicamente lo vas a ir alimentando mediante matrices y demás, y lo que vas a conseguir es que esta entidad tenga un séquito de otras entidades que les van a estar dando poder, de forma en la que prácticamente vas a hacer que esté al mando de varias legiones o varios grupos de entidades menores, como pueden ser a lo mejor algunos elementales, algunos no muertos y demás. Eso ya lo hablaremos más tranquilamente en la necromancia del caos,
que ya hay un vídeo de ella, pero haremos otro vídeo hablando un poquito más tranquilamente de esto para la serie. Pero en general la mejor forma o la más sencilla sería esa, porque la otra es directamente únete con más personas y hazlo. Y si bien esa forma es bastante sencilla, no es tan sencillo encontrar a gente que trabaje en la magia del caos y que esté dispuesto a hacerlo, y que también tenga esa constancia de seguir trabajando con la entidad a largo plazo. Habrá mucha gente que llega un momento que ya por X o Y motivo no quiera trabajar con esta entidad y por ende abandone el trabajo con esta entidad, haciendo que esta entidad no siempre va a ser igual de fuerte. Por ende, este es un modelo de trabajo mucho más sencillo y que además te permite que sea mucho más poderosa, porque una entidad conectada a un demonio, como puede ser Satanás, por ejemplo, porque es el más conocido, al mismísimo Lucifer, siempre va a ser más fuerte que una entidad creada por dos personas. Entre yo y Lucifer, o entre yo y un Loa, podríamos crear seguramente una entidad mucho más fuerte que la que podría crear yo con otra persona, cualquiera, random. Lógicamente, eso no quita que un egregor puede ser mucho más fuerte y mucho más poderoso que una entidad de per se. Lógicamente, un egregor creado por 100 o 200 personas, como hay algunos casos en los que 100 o 200 personas rinden culto a una entidad, por ejemplo, entidades como Elise, que llevan ya muchísimo tiempo instauradas y que tienen cientos de seguidores, que muchísima gente se tatúa su sigilo, que muchísima gente trabaja con ella, que incluso yo, por ejemplo, trabajo con ella. Es uno de los egregores más usados. Realmente es normal que pueda incluso llegar al nivel de Lucifer o a compararse con ciertas entidades, pero son casos muy excepcionales. Para que un egregor llegue a esa potencia, a ese poder, a ese nivel, tienen que tener muchas personas trabajando con ello. Y si bien yo trato de aportar para que la gente que quiere trabajar con este modelo o este formato o crear sus egregores desde esta línea para no depender de trabajar con ciertas entidades, tenemos que entender que es más complicado. No imposible, pero sí más difícil. Y aunque yo aporte ciertos métodos gracias a este canal y me está permitiendo daros a ustedes facilidades para que creéis vuestros egregores y compartirlos por el canal y que lleguen a más gente, la realidad es que es complicado. Así que de este modo lo que vamos a hacer es crear un pacto con esa entidad, con lo cual conectaremos a la entidad a nuestro servidor. Y de esa forma ese servidor pasará a ser un egregor, porque está creado por ti y por una entidad más. Dos personas, comillas, comillas, o dos conciencias, que han creado una nueva conciencia que es, por así decirlo, la conexión encarnada entre estos dos. Encarnada, comillas, comillas, porque es un espíritu, no sé hasta qué punto considerarlo encarnado, pero bueno. Así que, lógicamente, podemos considerarlo un egregor, por eso decimos que es magia egregórica, pero sobre todo, y no por ello mucho menos importante, tenemos que tener en cuenta que es un egregor completamente distinto a lo que usualmente hemos visto. Sin embargo, esta línea de trabajo es también bastante, no compleja, pero tienes que saber dominarla. Cuando sabes dominarla es muy sencilla, pero tienes que currártelo, ¿vale? Es un trabajo como hacer un servidor, pero mucho más laborioso. Sin embargo, estamos hablando de un trabajo en el que si eres consistente, puedes crear un egregor en cosa de 3 semanas, un mes aproximadamente. Si lo haces por el método que os voy a compartir aquí y que es el método que Sofía inventó y creó originalmente, y que realmente os va a permitir tener entidades muy poderosas con ustedes, al nivel de que prácticamente tenéis un demonio o un ser mucho más poderoso que un demonio trabajando junto con vosotros. Vamos a ir un poquito más a profundidad porque algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo convences a esta entidad? Ahora vamos a explicar todo ello. Cambiando un poquito el ángulo de la cámara, vamos a hablar ahora sobre cómo invocar a estas entidades. Y esto realmente es tan complejo o tan sencillo como tú lo quieras hacer, realmente, y como tu creencia y tus pensamientos te dicten. ¿Qué quiere decir esto? Veréis, esto es muy importante. En la magia del caos tenemos ciertas ideas o ciertos conceptos de cómo invocar entidades. Tal vez tú quieres ser más conservador y basarte en los métodos más convencionales de llamado de entidades. Hay mucha gente que piensa que ciertos egregores se tienen que llamar de una determinada forma, prácticamente ritual, en la que se basa al final en la idea de voy a llamarlo de la forma clásica. Es decir, si clásicamente ese egregor, esa entidad, ha sido llamada durante siglos de esa forma, al final piensa que esa entidad, ese sag, ese dios egregórico, o incluso esa deidad, si no quieres considerar que es un egregor, realmente da igual. Eso ya depende un poquito también de la creencia del mago del caos. Hay quien cree que todos los dioses que conocemos son en verdad egregores. Hay el que cree que realmente no todos lo son. Hay el que cree que hay dioses que son egregores y otros que no. Hay distintas creencias. Al final, si estás trabajando con esta entidad es porque lógicamente crees en ella. Y seguramente tengas una
serie de creencias que te dirán cómo has de llamarlos. Así que realmente el llamar a una entidad es lo que para ti te parezca más correcto. Al final, ten en cuenta una cosa, no importa tanto cómo lo llamas, sino cómo vibras al llamarlo. Al final, si para ti la forma correcta es hacer el método clásico que durante milenios se ha usado y yo qué sé, a lo mejor lo que quieres hacer es ponerte en un círculo de velas negras y dar un poco de tu sangre, ponerla en algún artefacto, algún tipo de tótem y un método casi tribal, antiguo, está bien, o sea, es genial. Si para ti ese es el método correcto, ese es tu método de trabajar y de invocar, y no tienes que usar el que yo te diga. No hay un método, hay el que simplemente hace como yo, abre la puerta y permite que pasen, hace el llamado. O sea, yo abro una puerta, hay ciertos símbolos, por ejemplo, el símbolo del pentagrama roto es un símbolo que es como una A dentro de un círculo. Muchos lo habréis visto, buscáis en internet incluso pentagrama roto y es un símbolo que abre paso o abre una puerta al otro lado, al lado espiritual, en general, sobre todo al inframundo. Es un símbolo que se puede considerar satánico. La entidad que tiene que entrar sabe que puede entrar y la entidad que no sabe que no. Tú ya has hecho una serie de destierros, tú ya tienes tus protecciones. El que está al otro lado no es tonto, sabe dónde se está metiendo, sabe que esa puerta ha sido abierta y se ha pronunciado un llamado a X entidad. Y sabe que si entra, no está siendo invitado y tiene unas consecuencias. Y si esa entidad entra y yo tengo 20 o 30 espíritus alrededor mía, protectores, esperando para que si entra la entidad que no es la que debe de entrar, no es a la que yo he hecho el llamado, le tienen que pegar una paliza y sacarla del cuarto, le van a pegar una paliza y la van a sacar del cuarto. O sea que no es un problema, no tengo que tener ese miedo. Al final estamos hablando de que es mi cuarto, yo tengo mis protecciones, tengo mis cosas y son ellos los que están irrumpiendo en un espacio que no es el suyo. Sin embargo, vamos a irnos un poquito al método que usa Sofía, pero como bien digo, esto se puede hacer de mil formas, ¿vale? Busca la forma que para ti realmente sea la más correcta. De hecho, no quiero decir una forma exacta porque esto se puede aplicar a demonios como se puede aplicar a cualquier entidad. Y incluso en trabajo con demonios hay el que prefiere trabajar de una forma, el que prefiere trabajar de otra. El método clásico, hay muchos métodos. Hay el que los llaman encrucijadas de caminos, hay el que los llaman casas abandonadas, hay el que simplemente lo llama en su propia casa, hay el que lo hace dentro de un círculo de sal, hay el que dice que no se tiene que poner una protección porque si estás llamando a una entidad que tú quieres contactar con ella, ¿por qué te tienes que poner una barrera entre tú y ella? Hay tantos métodos que realmente lo que tú consideres más correcto, eso es lo que tienes que hacer. Y no pienses en si la entidad se va a ofender, que yo esto lo he visto muchas veces. No, es que la entidad se va a ofender. Estás haciendo lo que para ti es más cómodo. Si él ha venido, él ha aceptado tu llamado, tú le estás invitando. Oye, ven. Él no está obligado a ir. No es ofender, esta es mi forma de hacerlo. Si te gusta bien, si no, la puerta está ahí. Lo que sí no puedes obligar, ¿vale? Esto yo siempre considero que esto es una invitación. Ven aquí, te estoy llamando, te estoy invitando a mi casa, a mi lugar, te estoy invitando porque quiero hacer un pacto contigo, quiero hacer un trabajo contigo, ambos vamos a salir beneficiados y si no lo aceptas y no vienes, tú te lo pierdes. Hay muchas más entidades, tú no eres la única y no eres la última Coca-Cola del desierto. Y esto es un poquito el método de Sofía. Sofía usa el método gregórico. En la magia gregórica, que ya digo que tenemos que hablar también de ella, pero bueno, la magia gregórica se cree fervientemente en que la mayoría, si no todos los dioses de este mundo existen y son egregores que han sido creados durante toda la historia de la humanidad, que todos estos tienen un sigilo. Estos sigilos son lo que llamamos los círculos cabalísticos, runas y demás. En cada cultura se ha llamado de diversas formas. Está la runa de Odín, está el círculo cabalístico para llamar a ciertos demonios, incluso el sigilo de Lucifer, hay un sigilo de Lucifer que existe y podéis usarlo y es efectivo. Entonces, llama a la entidad usando su sigilo, es el método que usa Sofía y el que os recomiendo porque también esto os va a ayudar más adelante. Seguimos igualmente con los siguientes pasos. Cuando ya hemos hecho el llamado, esta entidad vendrá, tomará presencia y tú podrás contactar con ella. Puede ser mediante un trance, una conoxis. Puede ser que tú, en el momento que empieces a sentir su presencia, entres en ese estado. Ya cada uno tiene que descubrir cómo entrar en conoxis. Por eso os digo que también esta magia es
tan fácil como puede ser compleja, porque puede ser que empieces a ver cosas, puede ser que trabajes con un péndulo para contactar con ella y tú trabajes directamente con la entidad, puede ser incluso que yo que sé, que tú trabajas con psicofonías. Cada persona es un mundo. En el caso de Sofía, ella lo hace a través de trances, con Oxys y demás. Y al final realmente es lo que tú quieras. Yo también trabajo con trances y con Oxys casi todo el tiempo. Muy raras veces uso péndulo. Péndulo lo uso para mis entidades personales, porque para no... Cada vez que quiero hablar con ellos y hasta cierto punto saber que no es que nuestra conexión mental sea solo algo que a lo mejor ha salido en cierto momento de mi mente, que a veces pues siempre es bueno reconfirmarte a ti mismo a través de a lo mejor un péndulo o algún artefacto que, bueno, cada cierto tiempo, cuando sobre todo son preguntas más importantes, pues siempre a veces tienes el condicionamiento mental de querer obtener respuestas. Y yo siempre estoy hablando con mis entidades, pero claro, muchas veces te preguntas hasta qué punto realmente estoy hablando con mi entidad o también mi mente me está respondiendo. Entonces, aunque estas entidades me hablan directamente a mi mente y siento que son ellos, hay momentos en los que realmente sientes dudas de hasta qué punto son ellos realmente o es tu mente. Tú sabes cuándo realmente son ellos y cuándo no puedes afirmar al 100% seguro de que son ellos. Al final yo con ellos trabajo con péndulos porque considero que es mejor por no tener que estar entrando en trance todo el tiempo. Pero no voy a estar usando péndulo cada vez que eso, cuando considero que la con Oxys es un método más efectivo. Volvemos a lo mismo, esto depende de la persona. Así que realmente haz lo que te sientas más cómodo y lo que para ti sea mejor. A lo mejor tú no sabes entrar en Gonoxys. Te recomiendo que entonces primero aprendas a entrar en Gonoxys antes de empezar a trabajar esto. Por eso decimos que es importante que os veáis el vídeo 0 y que empecéis a aprender ciertos conceptos de la magia del caos. La Gonoxys es uno de los conceptos básicos de la magia del caos que tenéis que aprender a lograr la Gonoxys antes de empezar a trabajar los conceptos más complejos. E incluso si esta vertiente egregórica se basa en llegar al grado en el que trabajéis con estos egregores, tenéis que entender que antes tenéis que pasar por una serie de escalones que si no los habéis pasado no vais a poder trabajar verdaderamente bien esta magia. Por eso es muy importante. Y siguiendo con esto, vamos a hablar ahora de cómo establecer el trato o pacto con esta entidad. No considero que esto sea un pacto, más bien es un trato o un acuerdo con la entidad. Un pacto considero que es un sellado que te conecta a la entidad de por vida. De hecho, ni siquiera es un contrato que te conecta de por vida con la entidad. O sea, yo podría romper el contrato. Lo que pasa es que, claro, romper el contrato, estamos hablando de que literalmente el propio egregor es un contrato por lo que tendrías que destruir a la entidad. Entonces, claro, yo no lo rompería, yo no mataría a una entidad si no es completamente necesario. Lógicamente, siempre que se rompe un contrato, a mí me gusta compensar a la entidad de alguna forma, aunque sea con energía o de la forma que consideres. Y eso depende de cómo tú trabajes, si piensas que solo debes de dar energía o que se hace una ofrenda de algún tipo de, yo que sé, alcohol. Hay quien ofrenda monedas, también depende de la entidad. A lo mejor es una entidad a la que consideráis que es mejor ofrendarle una serie de cosas. A lo mejor si es un demonio, pues dices, le voy a hacer una serie de ofrendas, además de energía, le voy a poner a lo mejor un par de ofrendas, o a lo mejor trabajáis con un Loa, como puede ser Barón Samedi, y para compensarle, pues le ponéis un puro y un vaso de whisky o de ron, porque son bebidas que le gustan y son ofrendas que le gustan. Aparte de a lo mejor darle un poquito de energía o lo que sea, si aparte queréis hacerlo, solo doy unas pautas de, oye, pues la gente lo suele hacer así, se puede hacer de esta forma, pero realmente no hay un método que sea el único. Hay miles, hay cientos, a ver, miles a lo mejor no, pero hay muchas formas. Formas de invocar a demonios, os puedo decir que probablemente puede haber 20 o 30 formas distintas y a lo mejor me estoy quedando corto. O sea que, quiero decir, es muy difícil deciros, esta es la forma. Yo os estoy hablando, eso sí, de la forma que usa originalmente Sofía, es la que os estoy poniendo como principal idea. Entonces, vamos a poner que tú estás en ese estado de trance, has hablado con la entidad, sientes que está en tu cuarto, entras en el estado de Gonoxys, estás frente a frente con la entidad, aunque sea en ese estado de trance en el que no estás físicamente, sino que más bien estás en una especie de desdoblamiento, o simplemente un estado de trance en el que habéis pasado a un plano onírico, o un plano etérico, o un plano mental, o lo que sea. Al final estáis en ese punto en el que estás frente a frente, por ejemplo, con Lucifer, me lo invento. En ese momento tú vas a hablar con esta entidad. Hay el que querrá hablarle como si realmente fuera un demonio, habrá el que quiera hablarle como una deidad,
porque realmente tened en cuenta que muchos de estos demonios son deidades que han sido corrompidas sus ideas y han sido demonizados por culpa del cristianismo. Realmente lo que tú creas es como tú debes de trabajar, siempre con respeto, siempre agradeciéndole que estén ahí, que se hayan tomado parte de su tiempo para estar ahí, y siempre que sea con respeto y con gratitud, está genial, o sea, trabájalo de la forma en la que consideres precisa, y recuerda que al final, sobre todo en una negociación con una entidad y en cualquier negociación, tú eres el que tiene la sartén cogida por el mango todo el tiempo. Cualquier entidad te va a tratar de presionar, cualquier entidad te va a tratar de hacer ver como que tú en verdad estás pidiendo demasiado. No estás pidiendo demasiado, la entidad sabe de sobra dónde se está metiendo cuando se está acercando a ti, sabe de sobra cuándo te puede tirar más y cuándo te puede tirar menos, pero siempre la entidad va a tratar de pedirte más. Hay algunas entidades que son muy obstinadas, muy cabezotas, pero aceptémoslo. La entidad que va con un mago, en la mayoría de casos, sabe de sobra cómo es ese mago, sabe de sobra lo que se le va a pedir, sabe de sobra lo que va a suceder en el momento que entre en contacto con ese mago. Y aunque puede ser que tampoco es adivina, tampoco es que sepa todo, pero ya va con unas ciertas ideas y, a ver, nadie le obliga a estar ahí. Entonces, realmente si está ahí es porque hasta cierto punto está interesado y porque sabe que no tiene nada que perder. Sí, lógicamente esto es como todo. A ver, el trato ya de por sí es interesante, pero si puedo sacarte más, te voy a tratar de sacar más. Y eso es algo normal. Cualquiera lo haría y está bien, no pasa nada, pero tú tienes que mantenerte firme y tratar de no dejar que intenten tirarte más para su lado, porque no tienes por qué dar tu brazo a torcer. Ahora bien, si la entidad no quiere trabajar contigo y ves que no, pues genial. Se le dice, oye, mira, última oportunidad, ¿no quieres? Márchate y ya está. Y ya contactaré yo con otra entidad. Si se va, genial, perfecto, gracias y hasta luego. Y siguiente. No hay que perder tiempo tampoco, ni tú ni él. Ni hacerlos perder el tiempo a ellos, ni perder ustedes. Pero ya digo que en la mayoría de casos las entidades saben a lo que van, saben lo que hay. En la mayoría de casos, si van, es porque realmente están interesados de por sí en el pacto que le vais a ofrecer. En la mayoría de casos, porque hasta cierto punto ya tienen cierto conocimiento un poco de cómo tú eres y saben ya más o menos lo que vas a pedirles hasta cierto punto. Entonces, muchas veces estas entidades van, pero parece que no, pero ya tienen cierto nivel de clarividencia, tienen cierto nivel de lectura, pueden saber cierta cosa de ti. Incluso muchas veces ya saben para qué les estás llamando y en muchas ocasiones es como, a ver, si estás aquí es porque realmente estás interesado, si no, no estarías aquí. Más de una vez habréis hecho una invocación y no ha venido la entidad y es porque no estaba interesada. Punto, y está genial. Pero si estás ahí, o sea, si esa entidad está ahí es porque está interesada. Dicho lo cual, cuando empecéis esta negociación, al final, tened en cuenta que lo que estáis buscando es pedirle que él te dé parte de su energía a ti, una porción de su energía, para crear un egregor. Y esto es beneficioso para ti, para él es beneficioso a medias. ¿Esto qué quiere decir? Tened en cuenta que para una entidad el que tú tengas un egregor va a conllevar el que si ese egregor se hace poderoso, si ese egregor tiene fuerza, si ese egregor obtiene mucha energía, eso también le está repercutiendo a él. Cada vez que ese egregor obtiene más fuerza, él se está haciendo más fuerte. Cada vez que ese egregor obtiene energía, se está ganando energía. Todos los dones y cosas que este egregor vaya obteniendo a lo largo de su vida, esos los va a incorporar esta entidad. Cada vez que ese egregor aprenda algo de ti, cada vez que tú obtengas un conocimiento y ese egregor lo obtenga, esa entidad está retroalimentándose. Cada vez que tú alimentas ese egregor, una pequeña porción, una parte, va a ir también a esa entidad, porque tiene esa conexión con el egregor. Solo por dar una porción de su energía para la creación de una entidad y permitir que esta entidad esté conectada a ellos. Cosa que para ellos es realmente un esfuerzo casi insignificante. Porque realmente no pierdes tanta energía. O sea, si los humanos no perdemos casi nada de energía en crear un egregor, y sin embargo salen egregores muy poderosos,
para una entidad tampoco es un esfuerzo tan grande, incluso si tienen que dar más energía. Y si vamos incluso a más profundidad, os podría decir que al final, incluso si para ellos es un esfuerzo, tened en cuenta que nuestra vida es finita y la vida de nuestros egregores es finita, mientras que la de muchas de estas entidades es infinita, y el beneficio que van a obtener es enorme en comparación. Así que fuera de cachondeo, realmente a ellos les sale a cuenta. O sea, piensa que cuando la gente trabaja con ellos, cuando la gente hace pactos, cuando la gente trabaja con ellos, cuando la gente le da energía, ellos están obteniendo ya un beneficio, y tener un egregor con ellos les da también un beneficio. Entonces, ambos vais a salir beneficiados siempre de este pacto. De hecho, el propio pacto es el propio egregor, y ese egregor le está dando un beneficio a ambos. Para ambas partes, esa conexión es un método de fortalecerse. A uno le da energía, poder, alimento, conocimiento y sabiduría. A otro le da también a lo mejor sabiduría y conocimiento, pero sobre todo le da esa protección, esa ayuda, le permite tener a alguien con quien trabajar y con quien realizar sus trabajos, y sobre todo en general tener una entidad que le va a ayudar, eso por nuestra parte. O sea que ambas partes van a salir favorecidas, por lo que en general es un trato favorable para ambas partes, y en el momento que lo acepten podéis seguir adelante. El método realmente es bastante similar al de la creación de una entidad normal, ¿vale? Vamos a hablar de la creación de este tipo de entidades. El método que Sofía me compartió se basa en prácticamente llegar a la obsesión a la hora de crear esta ficha, y sobre todo de un proceso de diversos pasos para su creación que nos llevará entre 3 semanas y un mes. El vídeo se está alargando, así que vamos a intentar de darnos prisa. Básicamente vamos a hablar de la ficha, y creo que con esto lo vamos a dejar terminado. Voy a tratar de resumir bastante. Veréis, este proceso llevará aproximadamente un mes. La primera semana lo que vamos a hacer es diseñar la ficha de la entidad. Vamos a tratar de planificar bien cómo va a ser la entidad, como sus características, el concepto, para qué lo queremos, en general un poquito, más o menos ir puliendo o sea, no ir puliendo, sino ir generando de forma un poquito más tosca, a lo mejor, un poquito más sin pulir, de hecho, que antes he dicho puliendo y justo al revés, o sea, sin pulir la idea de la entidad, es decir, para qué la queremos, qué necesita para lograrlo, y en general qué es realmente lo que quiero crear. Una entidad para que me proteja, una entidad para que sea un guía espiritual, una entidad para que X sobre Y, lo que sea, eso ya depende de la persona. Siguiendo después de eso, cuando lo hayamos creado, deberemos de pasar a esa etapa de olvidar o de dejar de lado toda la idea del egregor, ¿vale? O lo que llamamos destierro mental. Para los que estáis ya un poquito iniciados en la magia del caos, y para los que en general tengáis cierto conocimiento y ciertas nociones sobre creación de servidores y también sobre creación de sigilos, sabréis que existe el destierro mental, que es desterrar una idea para purificar vuestra mente, para dejar que esa idea vaya germinando en vuestro subconsciente, y en general tenéis que deshaceros de esa idea en vuestra mente consciente. Hay gente que aprende a desterrar la idea de su mente consciente, relegando esta al subconsciente de forma natural, de forma sencilla, y hay el que necesita de un proceso y necesita ir más despacio porque está iniciando, y eso está genial, no hay problema. Ahora bien, probablemente este proceso te llevará aproximadamente unos 3 días, si lo haces bien y lentamente y de forma, pues en un proceso amplio. Tras todo esto, tu mente estará bastante depurada y podrás empezar la segunda parte. Lluvia de ideas de cómo trabajará esta entidad, o cómo podría esta entidad llegar a aportarte a ti o a ayudarte a ti a trabajar. Es decir, en este caso, si es una entidad de protección, ¿cómo te va a proteger? ¿De qué forma? Si quieres que te proteja espiritualmente a nivel de protegerte de entidades, tendrá que hacerlo de determinadas formas, y puede ser que quieras que directamente sea una entidad combatiente que asesine y aniquile a toda aquella entidad
negativa o que consideres peligrosa o hostil que se acerque a ti y de alguna forma entre en tu campo áurico, o simplemente que sea una entidad de protección que cree barreras entre tú y otra entidad que sea peligrosa o que sea hostil. Esto es completamente distinto, son dos formas, pero aquí lo interesante es sacar una serie de formas que podrían ser hacer una gran lluvia de ideas en la que luego te tocará seleccionar alguna que para ti sea la más correcta. Lógicamente esto estamos hablando de entidades, no estamos hablando de seres que sean desechables, que se busque obtener un objetivo. Si lo que buscara es obtener simplemente un objetivo, entonces ya no desecharíamos ninguna, pero aquí tendríamos que en principio elegir cuál es la que realmente nos interesa a nosotros en base a lo que queremos. Tras eso haremos un trabajo de destierro en el cual durante ese destierro nos tocará hacer la invocación a la entidad. Habremos decidido qué entidad nos sirve para trabajar y en este caso o en esta ocasión contactaremos con esta entidad. Si os fijáis, esto es a mitad del proceso. Tras la creación de esta entidad nos tocará, o sea, tras la conexión con esta entidad y tras haber trazado ese vínculo, esa unión, esa conexión, nos tocará crear ahora sí ese sello que firmará, por así decirlo, este contrato. En este caso, el sigilo. Sí, el sigilo en el proceso que Sofía utiliza es a mitad del proceso o justo en el punto en el que ya ha contactado con la entidad. Ahí se crea un sigilo normalmente inspirado tanto en el tipo de entidad que estás queriendo crear, en la idea y conceptos de la entidad, así como en la entidad a la que está conectado, teniendo ciertas bases en todo ello. Y lógicamente se le da un nombre a la entidad. En el caso de Sofía, ella le da el mismo nombre en honor a la entidad con la que ha hecho el vínculo, le da literalmente el mismo nombre de la entidad. Es decir, si hemos hecho el ejemplo de Lucifer, le llamaríamos Lucifer. De hecho, en su caso es que literalmente tiene una entidad que se llama así. Y dicho lo cual, y siguiendo un poquito hacia adelante, lo que haríamos a partir de aquí es empezar a trabajar más a profundidad en cómo va a ser esta entidad. Daríamos su apariencia empezando a generar ya sí que sí toda la construcción de esta, prácticamente como si fuese un feto al que estamos dando vida. Y sobre todo empezaríamos a crear etéricamente todas las herramientas, ropa, vestimentas, armas y todo lo necesario que tendrá que tener, así como pensar bien en todas sus funciones. Decir también que a todo esto, antes de empezar cada proceso, cada parte, que si os fijáis son 4 partes bien diferenciadas, sin contar la propia invocación que sería una quinta, pues en esas 4 partes bien diferenciadas, sin contar la propia invocación, al principio de cada una, toma un pequeño momento para revisar la anterior después de haber hecho este descanso en el que ha hecho ese destierro mental, y en esa pequeña parte lo que hace es revisar el trabajo anterior y hacer una criba de todas aquellas ideas que considere que le son incómodas, incluso si esto le hace llevarse demasiado tiempo o llevarse más de un mes. Pero digamos que un mes es como, entre comillas, lo mínimo que ella se llega a llevar. Dicho lo cual, seguiríamos y ya en la última semana empezaríamos, después de ya haber diseñado la idea, la imagen, haber diseñado todas sus armas, herramientas, su ropa y demás, y haríamos toda la criba y empezaríamos la fase final. En esta fase final, literalmente, es una fase de gestación, incubación y nacimiento mediante la conexión de todos estos objetos y de todos estos atributos que se meten directamente en el sigilo y en la entidad mediante la canalización de todos estos adentro del sigilo, al mismo tiempo que también le introducimos durante este ciclo todas las ideas, conceptos y pensamientos sobre cómo ha de ser este mentalmente, cómo ha de ser de personalidad y demás. Es decir, en esa semana, si os fijáis, se hará un gran trabajo porque es una semana de pura obsesión. Tienes que hacer una criba, quedarte con las partes que te gustan, tienes que diseñar bien la personalidad, terminar de pulir cada detalle, vas a tener que
aparte de pulirlo, vas a tener que diseñar cómo es su personalidad a un nivel tan pulido, tan claro, tan conciso, que literalmente ella dice que durante esa semana eso es una pura obsesión, tiene que estar casi todo el tiempo en su cabeza y tiene que diseñar respuestas a preguntas incluso, o sea, cómo actuaría ante cada situación, cómo piensa que la entidad actuaría en una situación X, en una situación B, en una situación la que sea, cómo actuaría su personalidad, las posibles respuestas que dirían usualmente en ciertas situaciones. Un estado de obsesión tal que en una semana tiene que casi construir una personalidad. O sea que para que os hagáis una idea. Y en esos últimos momentos de esa semana, prácticamente en el fin de semana o el viernes y el fin de semana, esos son los últimos 3 días, en esos últimos momentos es ya todo el trabajo de meter, insertar todo al sigilo. Ese es el método, lógicamente, de Sofía. Habrá que quiera trabajarlo de otra forma. Habrá que quiera moldearlo y modificarlo un poco. Eso está genial. Yo, por ejemplo, lo trabajo de otra forma distinta. Sinceramente, no me enrollo más. Espero que os haya gustado mucho. Si dais like, comentáis y comentéis, siempre se agradece. Por aquí al lado tendréis para que os suscribáis al canal. Y por aquí a este otro tendréis una lista de reproducción para que podáis ver. Seguramente será la lista de reproducción de esta serie, si no la habéis dado antes. Aquí lo tendréis, tanto con el vídeo 0 como con todos los demás vídeos. Espero que os haya gustado mucho. Adiós y hasta la siguiente. Y recordad que cuando miras dentro del caos, el caos mira dentro de ti. Chao, chao.